Buenas tardes, mi nombre es Agustín Casajuana. Seguramente habrán visto o habrán escuchado sobre una película protagonizada por el personaje de Winnie Pooh, pero no el Winnie Pooh del que todos estamos familiarizados, sino más bien de una versión más maligna y más sangrienta del personaje, siendo un asesino en una película de clase B. ¿Por qué se da esto? ¿Es que acaso los directivos decidieron de que iban a echar por la borda toda esta saga de películas familiares y iban a apostar por esta nueva versión más sanguinaria y violenta? Pues la verdad es que no. Poco y nada esta versión tiene que ver con el Winnie Pooh moderno al que estamos acostumbrados, sino que más bien esta reversión existe gracias a que el material origen en el que está basado ya se encuentra en dominio público. Antes de continuar, demos un poco de contexto. Winnie Pooh fue un personaje creado originalmente para los cuentos escritos por Alan Alexander Milne y cuya primera historia fue publicada en 1926. En su país de origen, Inglaterra, las leyes de propiedad intelectual contemplan que para que una obra pase a ser de dominio público, tienen que haber pasado 70 años desde la muerte de su autor. Bajo esta lógica, los cuentos originales escritos por Milne pasarían a ser de dominio público por lo menos en Reino Unido, en el año del 2047. No obstante, esta regla no rige en todos los países. Dependiendo de la región en la que estemos hablando, las leyes de protección de propiedad intelectual varían. En el caso de Estados Unidos, la protección de esta ley empezó a correr desde su primera publicación en 1926, manteniéndose vigente durante 95 años. En consecuencia de esto, la obra original escrita por Milne pasó a dominio público en 2022. Esta excepción a la regla solamente aplica al material de origen, o sea, hablamos de los cuentos originales escritos por esta persona, por Alexander Milne. Por lo que las versiones más modernas o las que nosotros estamos acostumbrados, como las producidas por Disney, caracterizadas por este oso amarillo de polera roja, todavía son propiedad intelectual de la compañía y necesitamos de licencias para poder utilizarla. Cabe mencionar que estas versiones producidas por Disney fueron hechas aún antes del plazo término de la protección de propiedad intelectual, ya que se llegó a un acuerdo en donde bajo licencia se cedieron derechos de la obra original. Esto fue un acuerdo que se hizo entre la compañía Disney y los herederos de Alexander Milne, por allá en los años 60. Tomando en cuenta que la versión más popular del personaje Winnie Pooh es esta propiedad intelectual de Disney, ¿cómo es posible que una adaptación como la que hicieron en el formato de película de terror tan violenta y sanguinaria exista sin que Disney haga algo al respecto? Y esto se debe a que podemos categorizar a esta película como una parodia o una sátira, ya que propone una versión artística diferente y alejada de la intención original, lo cual marca una diferencia entre ambas versiones y no deja a la ambigüedad del hecho de que estamos consumiendo un producto adaptado de una obra, la cual se encuentra en dominio público, y no estamos consumiendo una obra licenciada por Disney en este caso. Bueno, Winnie Pooh no es el único personaje que se caracteriza por haber pasado a la historia como un personaje de dominio público. Un caso similar lo debemos encontrar en el Mickey Mouse, pero no el Mickey Mouse que todos conocemos, sino en el personaje que hizo su primera aparición en los cortos de Steamboat Willie en 1928. Esta versión del personaje ya pasó al dominio público en el año de 2024. Y claro, no es una versión que se acerca a lo que nosotros conocemos como Mickey Mouse moderno, entre comillas, de pantalones rojos y zapatos amarillos, sino que es la versión de dominio público. La versión de dominio público es la que se encuentra en los cortos de Steamboat Willie, por lo que no podríamos utilizar el Mickey Mouse moderno para hacer nuestras propias versiones, sino que tenemos que ligarnos estrictamente al visto en el corto de 1928. Pero pese a todo lo anterior y lo mucho que hemos remarcado de las versiones licenciadas y no licenciadas de estos personajes, esto no evita que la transgresión de los derechos de autor y de propiedad intelectual se den, y se ven mucho a menudo.
Siguiendo con el mismo ejemplo de estos personajes como Winnie Pooh o Mickey Mouse, podemos encontrar montones de mercancía no autorizada con las versiones modernas de estos personajes, cuyos derechos, como ya mencionamos, le pertenecen a la compañía Disney. Desde ropa y hasta juguetes con la imagen de estos personajes, y todo esto producido de manera pirata y sin ningún tipo de medida protocolar ni licencias que permitan el uso de estas imágenes pertenecientes a la empresa norteamericana. Podemos verlo también en la forma de corpóreos, por ejemplo, de dichos personajes, los cuales se utilizan a menudo para animar cumpleaños o eventos privados, obviamente cobrando por el servicio y sin ningún tipo de autorización para el uso de la imagen de estos personajes. En Chile, este tipo de prácticas es penalizado por la ley. Si nosotros nos fijamos en la ley de propiedad intelectual, la ley 17.336, en su capítulo 5, el cual se refiere particularmente a los derechos patrimoniales de las obras, se establece en el artículo 17 que el derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ellas y de autorizar su utilización por terceros. Entonces, como podemos evidenciar, incluso en Chile se reconoce que sin una autorización correspondiente, el uso de estas imágenes o estos personajes licenciados es totalmente ilegal. Ya concluyendo con el análisis, podemos evidenciar que las leyes de protección de propiedad intelectual no rigen de la misma forma en todo el mundo. Dependiendo de la región en la que estemos analizando y los casos que estemos analizando, podemos saber si una obra se encuentra protegida o no. De todos modos, se puede notar cierto patrón en el que se respeta un tiempo determinado entre la primera aparición de la obra, la primera publicación, y un tiempo posterior a la muerte de su autor. También podemos reconocer que el uso que se le dan a las obras en las categorías de dominio público y bajo qué circunstancias podría ser legal y válido la reproducción de nuevas obras basadas en esta.